Pero la gente se asusta. La gente se asusta y dice, no, los aviones son peligrosos, me voy a caer, se apaga el motor, me voy a caer de allá como una piedra, voy a chocar en el suelo, va a explotar el avión, me voy a quemar y me voy a morir. ¿Cuándo es que debemos utilizar la palabra Mayday? Como para darle el efecto de una emergencia a una situación difícil que tengamos en el avión. Y luego voy a hablar algunas de mis emergencias, cómo fue que las manejamos. Y finalmente voy a tener la oportunidad de contestar preguntas para todos ustedes. Voy a tratar de contestar las preguntas al final para darles el tiempo que se merece. Primero quisiera hablar acerca de cómo fue que surgió esta situación del Mayday. En los inicios de la aviación no existía radiocomunicación. Las comunicaciones tenían que hacerse por telégrafo, como los barcos tenían que hacerse utilizando el telégrafo, mandar mensajes, y en el avión igual. De hecho, la palabra universal en el telégrafo para pedir ayuda es SOS. Save our souls. SOS, save our souls. Salven nuestras almas. Eso era lo que se hacía con el telégrafo. Tic, 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 y se declaraba una emergencia para un barco, para aviones. También tenían acceso a algunos aviones en aquel tiempo. Era la manera que se declaraba una emergencia, utilizando la palabra SOS, que como ya dije significa Save Our Souls. Save Our Souls en inglés. En 1920 aproximadamente fue cuando empezó a surgir los primeros intentos de radiocomunicación en el radio, utilizando frecuencias de radio, y entonces se vieron confrontados con el problema de que ayúdame, o Save Our Souls, ayúdame, era una palabra muy utilizada en el lenguaje común, no atraía la atención como una palabra que describiera una emergencia. Entonces, en aquel tiempo los controladores empezaron a investigar formas de cómo encontrar una palabra que le pudiera permitir a los pilotos o a los barcos, porque la palabra Mayday no solamente la utilizamos los pilotos, la utilizan también los capitanes de barco, que existiera una palabra universal donde pudiésemos declarar una emergencia, donde pudiésemos avisarle a la gente con una sola palabra que estamos en una emergencia y que todos los recursos estuviesen disponibles para nosotros al mismo tiempo, en el aire o en el suelo. De ahí fue que surgió la necesidad de encontrar una palabra que diera a entender, hey, esto es una emergencia, necesito ayuda, etcétera, etcétera. Se investigaron diferentes palabras y la más aceptada fue Mayday. ¿Y cómo surgió esta? Los controladores en Europa, entre Inglaterra y Francia, creo que eran los que controlaban los vuelos más seguidos, escuchaban a algunos de los pilotos pedir ayuda en situaciones de emergencia cuando iban a cruzar el canal. Y se oía, bueno, no hablo francés, pero en francés es Maydes, pero en inglés se escucha como Mayday. Entonces los controladores, la persona que estaba encargada de buscar una de estas palabras, presentó, en lugar de Maydes, en francés que significa ayúdame o ayúdenme, y en inglés se oía Mayday, lo presentó como una opción. Lo ponemos a consideración de todos ustedes esta palabra, Mayday, y fue la que ellos encontraron universalmente aceptable para que cuando se escuchara en el radio, entonces todos entendieran que era una emergencia. Porque si tú utilizas en el radio ayúdame es una palabra que se utiliza mucho coloquialmente. Entonces, pues, en el radio, si alguien dice ayúdame a encontrar el aeropuerto, o ayúdame a echar combustible, o ayúdame a esto, no presenta la demanda de que es una emergencia, que necesito ayuda inmediatamente. Pero cuando tú, en lugar de usar la palabra ayúdame o SOS,
usa la palabra Mayday, universalmente todos saben, hey, este cuate, este piloto necesita ayuda inmediata. Y todos los recursos que estén a su disposición en la tierra o en el aire tienen que ponerse a disponibilidad de él o de ella en el aire. Fue como surgió la palabra Mayday. Y cuando se utiliza o cuando lo utilizamos en el aire, es para declarar una emergencia y se utiliza 3 veces, Mayday, 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 seguido del tipo de emergencia que tenemos, pero no tiene que ser una comunicación muy completa en el momento. Simplemente con decir Mayday, 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 identificarte quién eres, dónde estás, le das a entender a los controladores y a las personas que te escuchan que estás pasando por una emergencia. Pero es solamente para una emergencia. No, si ahorita voy a dar ejemplos de que hemos pasado nosotros. Si por alguna razón el piloto tuviese una urgencia, que no es emergencia, una urgencia de tener que hacer algo, se está quedando sin combustible, está perdido, necesita encontrar la pista, un pasajero se enfermó, etcétera, etcétera, pero no está en un punto donde él o sus pasajeros o el avión, él o sus pasajeros pueden perder la vida o el avión pueda lastimarse o dañarse o matarse. Entonces utilizamos la palabra pan, que es la idea del Mayday, es como el hermanito menor del Mayday. El pan es, hey, estoy pasando por una urgencia, necesito asistencia y si no me ayudan, esta urgencia puede transformarse en una emergencia, puede transformarse en un Mayday. Mayday. De ahí que fue que surgió la palabra Mayday. La utilizamos solamente en momentos donde no tenemos tiempo para explicarle a alguien, hey, tengo una emergencia, me está pasando esto, voy a hacer esto. No. Al momento de decir Mayday, 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 todos los controladores se ponen de acuerdo contigo. Nosotros en Estados Unidos utilizamos la frecuencia 121.5, que es la frecuencia universal para las emergencias, y los controladores, los pilotos aviadores comerciales, los pilotos militares y otras agencias del gobierno están constantemente monitoreando esa frecuencia. Cuando tienes una emergencia, dentro del checklist que debes de seguir, ahí viene la parte donde tienes que decir Mayday, 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 y viene la parte donde tienes que poner en el transponder los números 7700, que significa una emergencia, y obviamente empezar a platicar con las personas que pueden ayudarte. Now, quiero hacer la aclaración que en el proceso de entrenamiento, nosotros los pilotos tenemos 3 cosas que hacer en una emergencia. La primera le llamamos es aviate, volar el avión, no pierdas control del avión, aviate. Después navigate, navegar, busca un lugar apropiado donde aterrizar el avión. Y al final es communicate, comunicarse. En nuestro entrenamiento no estamos entrenados para inmediatamente detectamos una emergencia e inmediatamente decir Mayday, Mayday, Mayday. No. Ahorita voy a dar ejemplos de los que me han pasado a mí. Solo sucede inmediatamente porque en nuestro entrenamiento que realizamos como pilotos aviadores siempre es primero mantener el avión bajo control, aviate, busca un lugar donde aterrizar, navigate, ve al lugar donde quieres ir y al final es communicate. Eso lo lleva a otra parte donde hay veces que el piloto no declara la emergencia, el controlador u otro piloto puede declarar la emergencia por él. Ya me ha sucedido a mí, donde el controlador declara una emergencia a nosotros, aun cuando nosotros no la declaramos. Es decir, la declaración de la emergencia no necesariamente tiene que venir de parte del piloto, puede venir de otra persona. Pero si el piloto la pronuncia o el capitán del barco la pronuncia Mayday, 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 está diciendo, tengo una emergencia, necesito toda la ayuda posible que esté disponible ahorita para mí. Si la persona tiene una urgencia, se está quedando sin combustible, tiene que aterrizar o uno de sus pasajeros se puso enfermo o parte de la tripulación se enfermó, necesito aterrizar ya ahorita, esto es una urgencia, pero no es una emergencia, es una urgencia, entonces usamos las palabras pan para poder aterrizar. Ahora, ustedes han visto los videos donde le dio el ataque epiléptico a mi estudiante cuando estaba yo en Arkansas y
tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia. Ahí lo pueden ver en YouTube. Pero póngale ahí emergencias de aire y ahí va a aparecer el playlist, va a aparecer la lista de maniobras. Y busquen donde tuve el lamentable caso de uno de mis estudiantes que le dio un ataque epiléptico y tuvimos que aterrizar. ¿Cuál de ustedes creen que utilicé ahí? ¿Qué palabra utilicé para declarar una emergencia? ¿Mayday o pan, pan, pan? ¿Algunos pueden levantar la mano? No tuve tiempo de utilizar ninguna de las dos. Ni Mayday, 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 ni Pan, Pan, Pan. Lo único que hice fue avisar al controlador que mi estudiante se había puesto enfermo y el controlador fue quien declaró la emergencia por mí y limpió todo el área para que regresáramos. Este es un ejemplo clásico, claro. ¿Por qué? Porque yo estaba en el proceso de mantener el avión bajo control, Aviate, y de ir al aeropuerto, Navigate, y lo último que quería era las comunicaciones. Y es así como uno entrena. Cuando se te va el motor del avión, automáticamente tienes que hacer tres cosas inmediatamente de memoria, sin pensar. La primera es mantener tu velocidad. Aviate, controlar el avión. Mantén la velocidad, que es el glide speed. La segunda es navigate, buscar un lugar donde aterrizar e ir a él. Y la tercera es communicate. So, a pesar de que Mayday, Mayday, Mayday es una manera de declarar una emergencia, en nuestra capacidad lidiando con la emergencia no es una prioridad, no es inmediato, no es ya tiene uno que hacer. Además, hay una serie de cosas que cuando uno tiene problemas en el avión, por decir con sistemas en el avión, uno corre ciertos checklists para asegurarse que uno puede quizás corregir el posible incidente o el posible problema con los sistemas que uno tenga. So, hay veces que uno le avisa al controlador, tengo esta situación con los sistemas, y el controlador le pregunta a uno, ¿requieres asistencia? ¿Necesitas ayuda? Y uno tiene la oportunidad de decirle sí o no antes de declarar una emergencia. Pero la última palabra que se admite para llamar la atención de toda la gente que esté alrededor nuestro es Mayday, Mayday, Mayday. So, esa es la manera que separamos el resto de las palabras, y cuando se utiliza es que es algo serio. La persona que declaró la emergencia está en una posición donde él o sus pasajeros pueden morir. Pan, 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 el piloto y sus pasajeros están en una posición donde tienen cierta urgencia, pero no es una emergencia. Y recuérdense que los controladores pueden declarar una emergencia por nosotros. Hay veces que uno está incapacitado para declarar una emergencia y el controlador ve que necesitamos ayuda extra y él puede declarar una emergencia. Ahora, quiero hacer la aclaración, porque aquí es donde encuentro mucho problema, especialmente con los medios de las noticias. Quiero hacer la aclaración que para que una emergencia ocurra es muy raro en el aire, en los aviones. Un ejemplo, yo tengo 3 emergencias, 2 están en YouTube simuladas, no actuales, y una me falta por grabarla, y que tengo que ponerla a hacer un video de mis 3 emergencias. Yo tengo más de 15,000 horas de vuelo. Si divides 15,000 horas de vuelo entre 3 emergencias, son 5,000 horas de vuelo. So, he tenido una emergencia por cada 5,000 horas de vuelo. Now, te doy estas estadísticas que yo conozco porque son las mías, son las que yo tengo, son reales, es algo con lo que puedo defender y puedo hablar de ello, para que te des una idea de que no sucede una emergencia nomás porque sí. Típico caso, la gente tiene miedo que se apague el motor. Pero el motor no se va a apagar nada más porque sí. Te va a avisar primero, la presión el foco de la presión se va a levantar, la aguja del combustible, estás perdiendo presión del combustible, se va a bajar. So, tienes diferentes sistemas que te van a alertar y te van a decir, hey, si no pones atención en los sistemas del avión, me voy a apagar. Si el motor pensara, si el motor hablara. So, el motor no se apaga nada más porque sí. Generalmente cuando tenemos problemas con los sistemas del avión o del motor del avión, generalmente tenemos un promedio de 30 minutos para desviar el avión a un lugar seguro y aterrizar o empezar los procedimientos alternos para poder cubrir ese sistema que se descompuso. El problema es que cuando hay una emergencia, las noticias se encargan de hacer una cantidad increíble de publicidad por la naturaleza de que es un avión. Piensa de esta manera. Cada vez que un avión se accidenta,
¿cuántos coches o camiones o camionetas no se accidentaron en el suelo? ¿Y cuánta gente no murió en las carreteras, pero no se les pone atención? Por el solo hecho de que este era un avión y tuvo una emergencia, tuvo un accidente, recibe atención de más, terminando asustando a la gente, al público en general que no conoce la aviación. Entonces de ahí se deriva el hecho de que mucha gente piensa que la aviación es muy peligrosa, cuando en realidad, estadísticamente hablando, manejar un coche o una motocicleta o un camión en la carretera es más peligroso que volar un avión. Porque en el proceso que tenemos de despegar el avión, nosotros tenemos una serie de checklists, de listas que tenemos que inspeccionar en el avión antes de poder despegar. Quiero hacer esa aclaración. Simplemente la palabra Mayday, Mayday, Mayday es excelente para estos programas, estos shows de Hollywood o de YouTube para poder acaparar la atención de mucha gente. Aún funciona de esa manera. Tú te puedes meter a YouTube y ponle Mayday y aparecen un montón de shows donde pilotos con nervios de acero casi se estrellan y se matan. Y la misma naturaleza Mayday, Mayday, Mayday hace. De hecho hay un programa que se llama así, Mayday, 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 que yo lo veo en ocasiones porque aprendo mucho de ellos, pero terminan asustando al público en general. Yo quisiera que hubiera, así como hay este tipo de programas, que hubiera otros programas, otros videos como los míos, donde le explicas a la gente de que esto es un hecho muy isolado, que no sucede siempre, y que cuando sucede hay una serie de procedimientos que el piloto tiene a bordo para poder lidiar con ello, porque la aviación sigue siendo el sistema de transporte más eficiente, práctico y seguro en el mundo en cuanto a estadísticas. Pero la gente se asusta. La gente se asusta y dice, no, los aviones son peligrosos, me voy a caer, se apaga el motor, me voy a caer de allá como una piedra, voy a chocar en el suelo, va a explotar el avión, me voy a quemar y me voy a morir. Cuando en realidad ese tipo de eventos suceden muchísimo en las carreteras, pero nadie puede atención a ello. Más que la palabra Mayday, 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 que aprenderla y usarla, lo ideal es tener el entrenamiento para lidiar con una emergencia. Porque aunque tú declares Mayday, 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 o pan, 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 al final de cuentas tú como piloto de comando eres la persona que tiene que bajar ese avión de una manera segura al lugar más práctico, acertado y común que tú puedas encontrar, o que la computadora te pueda informar o te pueda decir. Ahí lo tienen, mis amigos. El origen de la palabra Mayday significa ayúdame, help me. Sustituyó al código Morse por SOS, Save Our Souls. Y cuando es una emergencia, Mayday, la utilizamos cuando es una urgencia, que necesitamos captar la atención de los que están alrededor de nosotros, pero no estamos a punto de morir. Entonces utilizamos la palabra pan, pan, pan. Cualquier persona, otro piloto, otro controlador, puede declarar una emergencia aunque el piloto no la declare. Ya me ha sucedido más de una vez donde aterrizo y de repente los camiones de los bomberos me vienen siguiendo. Y cuando paro y les pregunto, ellos me dicen, bueno, es que declararon una emergencia en ti por esto y aquello y lo otro. Y no pasa nada, simplemente hay que llenar muchísimos papeles. En la policía, con los bomberos, con las autoridades del aeropuerto, etcétera, etcétera. Y luego después se investiga uno y sucede que el controlador declaró una emergencia en uno porque él consideró que íbamos a necesitar ayuda extra. Y no quiero meterme en detalles, no creo que venga al caso. Yo no declaré una emergencia en otro piloto, pero casi lo hice. Yo estaba parado haciendo mi run-up con mi estudiante y venía este 421 y el de dos motores, y el tren de aterrizaje, él venía hacia mí, el tren de aterrizaje del lado derecho venía humeando. Y cuando él se da vuelta dentro del aire, como yo estoy parado dentro del aire, yo estoy aquí, él viene, veo que viene humeando, se da la vuelta dentro del aire, y cuando él se da la vuelta dentro del aire, veo que la llanta se prende en fuego y empieza a salir las flamas. Entonces le hablo al controlador de la torre y le digo, este 421 está saliendo llamas del fuego de la llanta derecha. Y el controlador le dice al piloto, y el piloto como que no le cree, no le pone atención al principio. El hijo del piloto se baja del avión por atrás, baja la escalera, se baja. Cuando ve las flamas, el muchacho sale corriendo y deja al papá arriba.
Y es cuando el papá lo ve corriendo, cuando apagan los motores y se baja el papá también corriendo, y en eso llegan ya los bomberos. Pero si yo hubiera visto que no hacían caso y se seguía prendiendo y a un punto se iba a explotar, yo hubiera declarado una emergencia, hubiera dicho Mayday, 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 el Cessna 421 está con su tren de aterrizaje en fuego, en llamas, solicitamos los bomberos. No es que el piloto no quisiera declarar una emergencia, él simplemente no se había dado cuenta, porque es a la baja el avión, él no podía ver, de la posición donde él estaba, no podía ver a la derecha hacia abajo. Ahí lo tienen. Otro piloto puede declarar una emergencia. El controlador de la torre no podía verlo por los árboles. En cierta forma, yo y mi estudiante éramos los únicos que estábamos viendo que era posible que pues, se fueran a morir quemados ellos. Ahí tienes otra forma de poder hacer. Afortunadamente no lo logramos porque llegaron las asistencias inmediatamente. Y quiero enfatizar muchísimo de que las emergencias en la aviación son una situación muy, muy rara, muy singular, muy única. No suceden constantemente, como los accidentes en coche. Y la mejor forma de lidiar con ellas es con entrenamiento. El entrenamiento te hace hacer las cosas sin pensar. Cuando nos caímos aquí al lado del aeropuerto, ahí están los videos también que caímos entre los árboles, nosotros no íbamos pensando qué es lo que íbamos a hacer, íbamos reaccionando. Y eso viene con entrenamiento constante y adecuado. Las emergencias también las tengo en mis tutoriales. Ahí va el comercial para que se metan, compren mis tutoriales y van ustedes a aprender cómo lidiar con emergencias. Les animo para que se suscriban a mis tutoriales donde están todas las lecciones de vuelo de piloto privado explicadas en el concepto en español con traducciones al inglés. Ahí está, usen la ventaja de los 3 días gratis. Tenemos 3 días gratis ahí para que se hagan miembros. Ahí va a aparecer la liga abajo. Y los videos están en español con traducciones al inglés para poder ayudarles a entender el idioma inglés, que es el idioma oficial de la aviación. Les animo para que adquieran mi libro Destino. Este libro no es de aviación técnica, este libro es de motivación. Básicamente te motivo a que sigas adelante saltando los obstáculos naturales y normales que son propios de convertirse en piloto aviador. Y si eres piloto aviador, estudiante de la aviación, te animo para que compres Entendido, Manual BIFAR de Comunicaciones Aéreas. Este sí es un libro técnico donde te explico las diferentes comunicaciones en los diferentes espacios aéreos en Estados Unidos y cómo cruzar y entrar la frontera. Mis amigos, gracias por seguirme en mi canal. Les animo para que hagan clic en cualquiera de estos videos en donde encontrarán más información acerca de la aviación, o hagan clic aquí y se suscriban así a mi canal. Eso es todo lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please keep the sky safe and fun. And I'll see you next time. Nos vemos la próxima ocasión.